Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a este nuevo video de Conoce tu Biblia. Hemos llegado al fin de esta sección de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Hoy vamos a estar tratando el capítulo 4 de esta hermosa epístola. Hoy llegamos a su final. Ha sido para mí muy enriquecedor repasar esta epístola para poder compartir con ustedes, y espero que también ustedes puedan hacer lo mismo allí en sus hogares, meditar en la palabra del Señor, buscar qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y que la Biblia sea un libro práctico en nuestras vidas, un libro que nos ayude a contemplar a Dios, que nos ayude a exaltar a Dios, pero que nos ayude también a vivir a Dios en nuestras vidas. Así que un poco ese es el sentido de estos estudios que estamos haciendo. Esta sección, que como decía al principio se llama Conoce tu Biblia, es una sección que está dentro del canal de la Iglesia Cristiana Evangélica aquí en la ciudad de Mercedes, Uruguay. Así que bueno, cualquiera sea su consulta o duda, estamos más que a las órdenes para poder evacuar o para recibir las sugerencias que ustedes tengan. Seguro van a ser muy bienvenidas. Hemos llegado al capítulo 4 de esta epístola y como ustedes ya sabrán si han visto los otros videos, me gusta fraccionar los capítulos en secciones unidas o agrupadas por algún punto muy claro, referido a alguna temática un poco más concreta. Como ustedes ya saben, y me gusta decir siempre, cuando el apóstol Pablo en este caso escribe esta epístola, no estaba pensando en capítulos, versículos y secciones. No, él escribe una carta dirigida a una congregación local, sabiendo de que eso probablemente se convertiría en un tratado teológico donde las personas puedan conocer más a Dios. Entonces él lo escribe de esa forma, como un tratado sin muchas divisiones. Sin embargo, para su mejor lectura, para su mejor conocimiento, el ser humano ha encontrado esta forma de fraccionar los libros y sobre todo de fraccionar las Sagradas Escrituras en capítulos, versículos, y le han colocado títulos, no en todas las Biblias, pero en algunas. Entonces allí encontramos algunas secciones. Cuando estudio o cuando miro estos pasajes bíblicos, a veces coincido con las secciones que hay, a veces no coincido, a veces coincido y agrego alguna sección más, a veces agrupo algunas secciones que ya están. En el caso concreto de este capítulo 4, me han gustado las secciones que tiene la Reina Valera 1960, por lo menos esta versión que yo tengo, pero me ha gustado agregarle una sección más que ahora voy a compartir con ustedes. Recordemos que estos videos no son una exégesis exhaustiva verso a verso, no vamos a ir a buscar al griego los significados de las palabras en su original, sino que vamos a mirar este texto y vamos a tratar de interpretarlo en términos generales, en términos del contexto histórico, en términos del contexto de la iglesia a la que en este caso Pablo está escribiendo, allí a Filipos, y en el contexto de la vida del apóstol Pablo, para poder entender cuál es la idea general. Después uno tiene que hacer el trabajo de ir más a fondo y buscar más pasaje a pasaje qué es lo que Dios le estaba diciendo a través del apóstol Pablo a los hermanos en Filipo. Pero hoy, y como en estas secciones hemos hecho, vamos a mirar un pantallazo general de este capítulo 4 y vamos a estar terminando con esta sección de Filipenses. Así que vayamos al capítulo 4. El apóstol Pablo está llegando al final de esta carta y lo va a hacer dando algunas recomendaciones concretas, prácticas y cotidianas para la iglesia allí en Filipos. El apóstol Pablo ya ha estado hablando sobre la importancia del gozo, ha estado hablando sobre la importancia de tener el foco claro. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El apóstol Pablo ya ha dicho, estoy sumamente convencido de que Dios está completando la obra en cada uno de nosotros. Nos ha llamado a ser luminares en este mundo, nos ha llamado a ser luz. El apóstol Pablo nos ha mostrado un poquito más de la vida de Timoteo y Epafrodito, hemos conocido un poco más a estos hermanos. Y vamos llegando al final. El apóstol Pablo nos va a decir ahí en el camino que es necesario proseguir al blanco, que es necesario seguir batallando, seguir corriendo, seguir la carrera en la que estamos. Aún queda mucho por hacer, va a decir el apóstol Pablo, y yo quiero realmente seguir haciendo lo que Dios tiene preparado para mí. Y finalmente llegamos a este capítulo 4, y la primera sección de este capítulo 4 que me gustaría compartir con ustedes va del versículo 1 al versículo 3. El apóstol Pablo va a decir, así que, hermanos míos, amados y deseados,
gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Esta primera sección que quiero que meditemos juntos tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo. La importancia de que cada uno de los miembros de una iglesia local puedan estar en unidad. El apóstol Pablo está marcando la importancia de que exista unidad real en la iglesia. Aquí hemos visto el caso de dos hermanas que con nombre y apellido, o con nombre, el apóstol Pablo las va a detallar. Evodia y Síntique, dos hermanas que habían trabajado con el apóstol Pablo, que habían servido al Señor, que habían servido a la iglesia junto al apóstol Pablo, pero que ahora, por alguna razón que aquí no detalla, estaban un tanto distanciadas, no estaban comulgando la comunión del cuerpo de Cristo, no estaban haciendo las cosas como la Biblia nos enseña que debemos hacerla, solucionar los problemas con nuestros hermanos. Y el apóstol Pablo va a encargar que esto cambie, que sean de un mismo sentir, no que sean iguales, no que tengan las mismas respuestas frente a todas las preguntas de la vida, sino que tengan la esencia de la vida cristiana, que es la unidad que Cristo nos ha dado. Ya hemos mirado en esta epístola, allí en el capítulo 2, la humillación del Señor Jesucristo. Él pagó para que cada uno de nosotros podamos tener la salvación, pero también pagó para que la iglesia pueda vivir la unidad del cuerpo de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está llamando a Evodia y a Síntique que puedan arreglar su situación. Pero no solo se lo dice a ella, sino que se lo dice a alguien que aquí no aparece el nombre, compañero fiel, no sabemos de quién está hablando. Podría estar hablando de un hermano que se llama compañero. En la Reina Valera al menos eso no aparece detallado, de hecho incluso aparece el compañero en minúscula. No está claro si es una persona puntual, si se le está dirigiendo, quizás está hablando de Epafrodito, si quizás está hablando de otro hermano, pero lo que queda claro es que el apóstol Pablo le está pidiendo ayuda al resto de la congregación para que trabajen en esta situación, para que no tomen partido por Evodia o por Síntique, sino para que tomen partido por la unidad del cuerpo de Cristo y solucionen este tema. Así que esta primera sección nos habla de la importancia de la unidad, de la importancia de mantenernos firmes, de trabajar juntos. El Señor Jesús pagó por nuestra salvación. El Señor Jesús es el que garantiza la existencia de la iglesia, pero a nosotros se nos llama a guardar la unidad, a mantenernos trabajando juntos. Y cuando hay problemas concretos hay que solucionarlos concretamente, ¿no? Con los hermanos con los que hemos tenido la dificultad, el problema, o si vemos que hay otros hermanos que están atravesando una situación de conflicto, es necesario que seamos mediadores de paz, que seamos pacificadores y ayudemos a resolver ese conflicto. La segunda sección que nos encontramos en esta epístola, en este último capítulo, va del versículo 4 al versículo 7. Y allí el apóstol Pablo nos va a llamar a regocijarnos una y otra vez. Este término regocijo no tiene que ver con la felicidad de aquellos que todo el día esbozan una sonrisa en su cara, sino que tiene que ver con la certeza de saber que Dios está en control de todas las cosas y que yo disfruto la presencia de Dios en cada una de las situaciones de mi vida. No tiene que ver con andar todo el día con una sonrisa, sino que tiene que ver con la certeza de saber que Dios está en control de todos, de que Dios está al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y aquí el apóstol Pablo nos va a llamar a regocijarnos. Y lo dice dos veces, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Este término en el Señor es el que nos da la pauta de que el gozo del cristiano no está puesto en las circunstancias, sino en la persona del Señor Jesucristo. Los cristianos no estamos gozosos por las circunstancias que nos tocan vivir, sino que podemos disfrutar del gozo en el Señor Jesucristo, de saber que Él lo pagó por nosotros, saber que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, saber que su Espíritu mora en nuestras vidas y que por eso podemos disfrutar la vida como Él la ha diseñado. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 6, por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esto es algo que termina de completar el regocijo del que el apóstol Pablo está hablando. No solo sabemos que está Cristo
pendiente de nuestra vida, no solo sabemos que el Espíritu Santo está morando en nosotros para ayudarnos a entender la vida, sino que tenemos esta hermosa herramienta que es la oración, y es el medio por el que podemos ir a nuestro Padre Celestial a plantearle cuáles son nuestras inquietudes. El apóstol Pablo no está diciendo no tengan preocupaciones, tener preocupaciones es pecado. El apóstol Pablo está diciendo si tienen alguna preocupación, que eso no los carcoma, sino que las puedan llevar a los pies de Dios Padre, sino que realmente podamos planteárselo a Dios a través de la oración. Por eso el apóstol Pablo dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aquí aparecen 4 características de la oración. La oración misma, la palabra oración, el poder conectarnos con Dios para hablar lo que estamos pensando, hacerlo a través de las peticiones, hacerlo a través del ruego, y también tener en claro que debemos ser agradecidos con Dios. Esto es lo que completa el regocijo. Podemos regocijarnos en el Señor siempre y cuando contemplemos la obra entera de la cruz, siempre y cuando contemplemos la obra entera del Espíritu Santo en nuestra vida, siempre y cuando contemplemos la presencia de Dios Padre respondiendo a nuestras oraciones, escuchándolas y respondiéndolas en su santa soberanía como Él entiende que es mejor. Y si hacemos esto, si vivimos de esta forma, el apóstol Pablo va a concluir en esta sección: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una paz que nosotros no podemos entender. Frente a situaciones adversas, frente a circunstancias que no entendemos qué es lo que está pasando, vamos en oración, vamos con ruego, vamos con peticiones, y allí la paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento y nos guarda nuestros corazones. Nosotros a veces vemos hermanos que están atravesando situaciones difíciles y no entendemos cómo aún perdura el gozo en sus vidas, no entendemos cómo aún perdura el regocijo en sus vidas. Todo eso tiene que ver con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Este pasaje es crucial para entender realmente la dimensión espiritual de la presencia de Dios en nuestra vida. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús, la presencia de Cristo continuamente. Y avanzamos a la tercera sección. Como verán, vamos rápido porque es un capítulo muy concreto, porque es el final del capítulo y el apóstol Pablo está diciendo cosas muy concretas. Perdón. Y vamos al versículo 8 al versículo 9, la tercera sección, que yo le colocaba aquí una palabra que es praxis. La praxis es no solo contemplar, sino también actuar. No solo teorizar, sino también poner por obra. Eso quiere decir la palabra praxis. Y aquí el apóstol Pablo va a dejar claro que la vida cristiana es una vida de praxis. O sea, no solo debo actuar, sino que previamente debo contemplar, previamente debo mirar, previamente debo entender quién es Dios para poder de esa forma adorarle con mi vida, de esa forma poner en práctica la vida cristiana. Y por eso dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor Jesucristo cumple todas estas condiciones. El Señor Jesucristo es puro, es digno de alabanza, es amable, tiene buen nombre, es honesto, es verdadero. Pensemos en el Señor Jesucristo. Miremos su obra en la cruz por cada uno de nosotros. Contemplemos la obra del Señor Jesucristo. Contemplemos la Biblia. Contemplemos su presencia en nuestras vidas. Disfrutemos de lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero todo ese disfrute, toda esa contemplación, toda esa teorización, por así decirlo, de quién es el Dios que nos ha rescatado de la tiranía del pecado y del triste destino del infierno, que nos rescató de todo eso, lo hace también para que, como dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo nos llama a la acción. Debemos mirar al Señor Jesucristo, debemos contemplarlo, debemos desearlo,
debemos realmente disfrutar de su presencia y de su obra, debemos disfrutar de la presencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos disfrutar de la persona de Dios Padre respondiendo y escuchando nuestras oraciones, pero también debemos actuar en consecuencia con esas contemplaciones. Debemos actuar en consecuencia con lo que hemos creído, con lo que estamos mirando. Ese es el llamado de la praxis que el apóstol Pablo nos va a hacer. Mirar a Dios y actuar en consonancia. Disfrutar a Dios y vivir a Dios en consecuencia con ese disfrute contemplativo, con ese deseo de mirar a Dios para poder ponerlo en obra en mi vida. La cuarta sección de esta epístola, de este cuarto capítulo, ya llegando al final, tiene que ver con el apóstol Pablo. Va a estar hablando un poco sobre una ofrenda que ya vimos anteriormente, una ofrenda que la iglesia hace para el apóstol Pablo. Esta ofrenda la lleva Epafrodito desde Filipo hasta Roma, más o menos unos 1200 kilómetros. En el camino este Epafrodito casi muere, le pasan muchas cosas difíciles, pero finalmente llega el apóstol Pablo y le da la ofrenda económica que la iglesia en Filipos había recaudado para ayudar al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo va a decir: estoy realmente feliz, estoy realmente gozoso con ese trabajo que ustedes han hecho. Por eso dice: en gran manera me gocé, versículo 10, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. El apóstol Pablo reconoce el corazón de los hermanos allí en Filipos y les expresa su agradecimiento. Después hay un versículo muy famoso, muy conocido, versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo previamente ha esbozado que ha sabido vivir holgadamente, que ha sabido vivir en una buena posición económica, que también le ha tocado padecer situaciones difíciles, le ha tocado pasar hambre, le ha tocado pasar frío, pero él sabe que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y este versículo está totalmente conectado con el inicio de este capítulo, ¿no? Regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Realmente disfrutar el gozo del Señor sin importar las circunstancias. Recordemos que ya en el capítulo 1 el apóstol Pablo miraba las prisiones no como un estorbo al Evangelio, sino como una oportunidad para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo nos está hablando de regocijarnos, nos está hablando de alegrarnos, nos está hablando de disfrutar la obra de la cruz, pero no lo hace solo en términos teóricos, lo hace en términos prácticos. Y ahí vemos la unidad de este hermoso capítulo, la unidad de esta hermosa epístola. Y al final el apóstol Pablo va a decir: mi Dios, versículo 19, pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia allí en Filipos: Dios sabe lo que ustedes han hecho. Dios sabe cuál es el corazón. Dios entiende por qué ustedes han ayudado y Él los va a estar ayudando. Él los va a estar protegiendo. Él los va a estar sosteniendo. Este pasaje no puede usarse para predicar esa teología de la prosperidad. El apóstol Pablo no está diciendo: y como ustedes ofrendaron, ahora Dios les va a dar el doble, el triple o 100 veces más en términos económicos. No está diciendo eso el apóstol Pablo, sino eso sería incoherente con su vida. Preso, pasando hambre, pasando frío, eso sería incoherente. ¿Cómo Dios no te estaba bendiciendo? Entonces estabas haciendo las cosas mal, Pablo, porque Dios bendice a los que ofrendan. No, nada que ver. Dios bendice en términos espirituales. Claro que muchas veces Él nos sostiene de formas maravillosas en términos monetarios. Muchos cristianos tienen más de lo que realmente necesitan. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de administrar esos bienes, pero siempre han de ser administrados para su gloria y su honra. No olvidemos eso. La Biblia nos llama y nos dice que tenemos que contentarnos con lo que tenemos, pero si Dios nos da un poquito más de lo que necesitamos, que seamos dadivosos, que seamos buenos en buenas obras, dice el apóstol Pablo a Timoteo, allí en 1 Timoteo, sobre el final de esa epístola. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios no va a pasar por alto esta hermosa oportunidad que los hermanos en Filipo tuvieron de ayudar a Pablo, sino que realmente Dios se va a encargar de bendecirlos.
pero no necesariamente en términos económicos, porque si no podemos hacer un gran lío teológico diciendo algo que la Biblia no está diciendo, ¿sí? Tengamos cuidado con la teología de la prosperidad, eso es mentira, eso es una obra satánica. Dios nunca dice que va a bendecir a aquellos que ofrendan económicamente en términos económicos. Sí, Dios dice que nos va a bendecir, que nos va a proteger, que no va a dejar que nos falte nada. Ese es un regalo por gracia de Dios y debemos disfrutarlo y vivirlo. Y finalmente nos encontramos con el saludo final, valga la redundancia, donde el apóstol Pablo manda saludos, recibe saludos y bueno, esa parte que siempre hacemos cuando nos despedimos, ya sea a través de un mensaje de WhatsApp, cuando nos despedimos mandamos saludos. Y así termina esta hermosa epístola de 4 capítulos. El apóstol Pablo hablándole a los hermanos allí en Filipos, a quienes él amaba mucho, a quienes él ya había conocido en sus viajes misioneros, y ahora les está escribiendo esta carta a una congregación que estaba haciendo las cosas bien, que estaba creciendo, que era una iglesia sólida, que tenía dificultades, que tenía problemas, que había algunos falsos maestros, que había problemas de unidad, y el apóstol Pablo exhorta a que estas situaciones se resuelvan. Queridos hermanos, hemos llegado al final de la epístola a los filipenses. Dios mediante, en la próxima sección vamos a comenzar a estudiar las cartas pastorales o las epístolas pastorales, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, para poder también profundizar un poco más en el pensamiento pastoral del apóstol Pablo, en la organización de las iglesias locales y poder disfrutar mucho más también de la palabra de Dios para con cada uno de nosotros. Hermanos, gracias por habernos seguido en esta sección, estamos a las órdenes y que Dios les bendiga ricamente. Chau, chau.